En los últimos años, la figura de Omar García Harfuch ha cobrado relevancia como uno de los principales operadores de la estrategia de seguridad, enfocada en el debilitamiento de organizaciones criminales de alto nivel. Dentro de esta lógica, uno de los movimientos más significativos ha sido la extensión de operativos hacia los entornos cercanos de líderes del narcotráfico, particularmente en el caso de Joana Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Este tipo de estrategia marca un cambio importante en la forma en que el Estado mexicano ha abordado la lucha contra el crimen organizado. Durante décadas, el enfoque se centró principalmente en capturar o neutralizar a los líderes visibles. Sin embargo, con el tiempo se hizo evidente que estas organizaciones no dependen exclusivamente de una sola figura, sino que funcionan como redes complejas en las que los vínculos familiares, financieros y logísticos juegan un papel crucial. En este contexto, extender los operativos hacia estos círculos cercanos se convierte en una herramienta para presionar indirectamente a las cúpulas. El caso de Joana Oseguera es particularmente relevante porque ilustra cómo las organizaciones criminales han diversificado sus estructuras. Lejos de limitarse a actividades ilícitas directas, muchas de estas redes incluyen negocios aparentemente legales, fundaciones, empresas y otras formas de presencia social. Esto dificulta la identificación de actividades delictivas y obliga a las autoridades a desarrollar investigaciones más sofisticadas que combinen inteligencia financiera, análisis de redes y cooperación interinstitucional. La extensión de operativos hacia este tipo de perfiles no es una decisión menor. Implica riesgos legales, políticos y sociales. Por un lado, las autoridades deben asegurarse de contar con pruebas sólidas que justifiquen cualquier acción, evitando caer en acusaciones basadas únicamente en vínculos familiares. Por otro, este tipo de medidas puede generar reacciones dentro de las organizaciones criminales, que interpretan estos movimientos como una escalada en la confrontación. En este escenario, el papel de Harfuch ha sido clave en la articulación de una estrategia que busca equilibrar precisión y contundencia. Su enfoque se caracteriza por el uso intensivo de inteligencia, la coordinación con agencias federales y, en muchos casos, la colaboración con instancias internacionales. Este modelo permite identificar no solo a los actores principales, sino también a las redes de apoyo que sostienen la operación de los cárteles. Uno de los elementos más importantes en la extensión de estos operativos es la inteligencia financiera. A través del seguimiento de flujos de dinero, las autoridades pueden detectar patrones, identificar empresas fachada y rastrear conexiones que no son evidentes a simple vista. En el caso de estructuras vinculadas al SJNG, este tipo de análisis ha sido fundamental para entender cómo se mantienen y expanden sus operaciones. La presión sobre figuras como Joana Oseguera también tiene un componente simbólico. Representa un mensaje claro de que el Estado está dispuesto a intervenir en todos los niveles de la organización, no solo en sus líderes visibles. Este tipo de señal puede tener efectos tanto internos como externos dentro del grupo. Puede generar incertidumbre y desconfianza. Hacia afuera, puede reforzar la percepción de que las autoridades están ampliando su alcance. Sin embargo, esta estrategia no está exenta de controversia. Algunos críticos argumentan que enfocar los operativos en familiares de líderes criminales puede cruzar líneas delicadas en términos de derechos individuales y debido proceso. La clave en este sentido radica en la capacidad de las autoridades para demostrar que las acciones están basadas en evidencia concreta y no en asociaciones indirectas. Otro aspecto relevante es el impacto territorial. El CJNG es una de las organizaciones más expansivas y violentas en México, con presencia en múltiples estados. La extensión de operativos hacia sus redes cercanas puede generar reacciones en diferentes regiones, desde ajustes en sus operaciones hasta posibles incrementos en la violencia. Esto obliga a las autoridades a anticipar escenarios y preparar respuestas adecuadas. La figura de Nemesio Oseguera Cervantes sigue siendo central en este contexto. Su capacidad para mantenerse fuera del alcance de las autoridades ha contribuido a consolidar su liderazgo dentro del CJNG. En este sentido, presionar a su entorno cercano puede interpretarse como una forma de debilitar su posición sin necesidad de una
confrontación directa. En términos estratégicos, la extensión de operativos hacia figuras como Joana Szegara refleja una evolución en la comprensión del crimen organizado. Ya no se trata únicamente de estructuras jerárquicas, sino de redes complejas que requieren enfoques igualmente complejos. Esta perspectiva permite diseñar intervenciones más integrales, aunque también plantea nuevos desafíos. Finalmente, este primer bloque deja claro que la estrategia impulsada por Harfuch no se limita a acciones aisladas, sino que forma parte de un enfoque más amplio orientado a desarticular las bases que sostienen a las organizaciones criminales. La presión sobre entornos familiares es solo una pieza dentro de un rompecabezas mucho más grande, en el que cada movimiento tiene implicaciones múltiples. La extensión de operativos hacia el entorno de Joana Oseguera González no solo representa una decisión táctica, sino que abre un conjunto de consecuencias que afectan distintos niveles del conflicto entre el Estado y el crimen organizado. En este escenario, la figura de Omar García Harfuch se posiciona como un actor clave en la implementación de una estrategia que busca ir más allá de los métodos tradicionales. Uno de los efectos inmediatos de este tipo de operativos es la reconfiguración interna de las organizaciones criminales. Cuando las autoridades amplían su alcance hacia círculos cercanos, los grupos suelen responder ajustando sus estructuras. Esto puede implicar cambios en la distribución de funciones, mayor compartimentación de la información y un aumento en las medidas de seguridad. En algunos casos, también puede generar tensiones internas, especialmente si se sospecha de filtraciones o debilidades dentro del grupo. Desde una perspectiva operativa, estos ajustes pueden dificultar futuras intervenciones. A medida que las organizaciones se vuelven más herméticas, la obtención de información se complica. Esto obliga a las autoridades a innovar constantemente, desarrollando nuevas herramientas y métodos para mantener su capacidad de penetración. En este sentido, la lucha se convierte en un proceso dinámico, donde cada acción genera una reacción. El impacto mediático es otro elemento fundamental. Los operativos que involucran a figuras cercanas a líderes criminales suelen recibir una atención significativa, lo que amplifica su efecto en la opinión pública. Para el gobierno, esto puede representar una oportunidad para reforzar la narrativa de eficacia. Sin embargo, también implica el riesgo de generar expectativas que no siempre se cumplen. En el caso del CYNG, la presión sobre su entorno cercano puede tener efectos particulares debido a la naturaleza de la organización. A diferencia de otros cárteles, el CJNG ha demostrado una capacidad notable para expandirse rápidamente y adaptarse a distintos contextos. Esto significa que cualquier intervención debe considerar no solo el impacto inmediato, sino también las posibles respuestas a mediano y largo plazo. La dimensión legal sigue siendo un aspecto crítico. Actuar contra personas vinculadas a estructuras criminales requiere un equilibrio cuidadoso entre eficacia y respeto a los derechos individuales. Cualquier error en este sentido puede debilitar la legitimidad de la estrategia y generar consecuencias negativas en el ámbito judicial. Por ello, la solidez de las investigaciones es un elemento indispensable. Otro punto relevante es la cooperación internacional. El combate a organizaciones como el CJNG no puede limitarse a un solo país, ya que sus operaciones trascienden fronteras. En este contexto, la información generada a partir de operativos, como los dirigidos al entorno de Joana Oseguera, puede ser compartida con otras agencias, fortaleciendo los esfuerzos conjuntos. La figura de Nemesio Oseguera Cervantes sigue siendo el eje central de esta dinámica. A pesar de la presión, su capacidad para mantenerse en la clandestinidad demuestra las limitaciones de las estrategias actuales. Esto refuerza la idea de que el debilitamiento de estas organizaciones requiere un enfoque integral que combine acciones operativas con medidas estructurales. En términos sociales, los efectos de estos operativos pueden ser ambiguos. Por un lado, pueden generar una sensación de avance en la lucha contra el crimen. Por otro, pueden aumentar la incertidumbre en las comunidades afectadas. Esta dualidad refleja la complejidad de intervenir en contextos donde el crimen organizado tiene una presencia arraigada. La estrategia impulsada por Harfuch, al extenderse hacia estos niveles, también plantea preguntas sobre su sostenibilidad. Mantener operativos de alta precisión y coordinación requiere recursos significativos,
así como una capacidad constante de adaptación. El éxito a largo plazo dependerá de la capacidad de integrar estos esfuerzos dentro de una política más amplia. Finalmente, este bloque permite concluir que la extensión de operativos hacia figuras como Joana Oseguera no es un fin en sí mismo, sino parte de un proceso más amplio. Su efectividad dependerá de múltiples factores, desde la calidad de la inteligencia hasta la capacidad de las instituciones para sostener sus acciones en el tiempo. Así, la estrategia de Harfuch se presenta como un intento de redefinir la lucha contra el crimen organizado, ampliando el enfoque y atacando no solo a los líderes, sino a las redes que los sostienen. En un entorno donde la adaptación es constante, esta evolución puede marcar una diferencia significativa, aunque sus resultados solo podrán evaluarse plenamente con el paso del tiempo. La expansión de los operativos impulsados por Omar García Harfuch hacia el entorno de Joana Oseguera González no solo responde a una lógica de presión inmediata, sino a una visión más amplia que busca intervenir en las capas menos visibles del crimen organizado. Este tercer nivel de análisis permite entender cómo la estrategia no se limita a acciones puntuales, sino que intenta modificar gradualmente el funcionamiento interno de estructuras como la del Cártel Jalisco Nueva Generación. Uno de los conceptos clave en esta etapa es el de presión acumulativa. A diferencia de los operativos tradicionales, que buscan resultados inmediatos y visibles, este enfoque se basa en la suma de múltiples intervenciones que, en conjunto, generan desgaste dentro de la organización. La vigilancia constante, el seguimiento financiero, la intervención en redes de apoyo y la exposición de figuras cercanas forman parte de un mismo esquema. En este contexto, la inclusión de Joana Oseguera en el radar institucional no es un hecho aislado, sino una pieza dentro de una estrategia prolongada. Este tipo de presión tiene efectos particulares. No necesariamente produce un colapso inmediato, pero sí puede alterar la forma en que la organización opera. La necesidad de moverse constantemente, de cambiar estructuras y de limitar la comunicación interna genera costos operativos que con el tiempo pueden debilitar la eficiencia del grupo. En este sentido, el objetivo no es solo detener, sino desgastar. Sin embargo, este modelo también enfrenta límites claros. Las organizaciones como el CJNG han demostrado una capacidad notable para absorber presión y adaptarse. Su estructura flexible, combinada con recursos económicos significativos, les permite reconfigurarse sin perder completamente su operatividad. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Hasta qué punto la presión acumulativa puede traducirse en una reducción real del poder criminal? Otro aspecto relevante es la dimensión social de estas estrategias. Las redes que rodean a figuras como Joana Oseguera no operan en el vacío. Están insertas en contextos sociales específicos donde el crimen organizado puede tener distintos niveles de aceptación o tolerancia. Intervenir en estos entornos implica también interactuar con comunidades que pueden percibir estas acciones de manera ambivalente. Para algunos, representan un avance en la seguridad, para otros, una fuente de inestabilidad. En este sentido, la estrategia requiere un equilibrio delicado. La intervención sin acompañamiento social puede generar resistencia o incluso fortalecer narrativas favorables al crimen organizado. Por ello, algunos analistas sostienen que este tipo de operativos debe complementarse con políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida en las regiones afectadas. La dimensión institucional también es clave. La capacidad de sostener una estrategia de este tipo depende de la coordinación entre distintas agencias, la continuidad en las políticas y la resistencia a cambios abruptos derivados de factores políticos. En muchos casos, los avances en materia de seguridad se ven afectados por la falta de consistencia a lo largo del tiempo, lo que limita el impacto de los esfuerzos realizados. En el plano internacional, la presión sobre redes vinculadas al CJNG tiene implicaciones importantes. Esta organización es considerada una de las más relevantes en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, lo que convierte cualquier acción en un asunto de interés bilateral. La información obtenida a través de estos operativos puede alimentar investigaciones más amplias y fortalecer la cooperación entre países. Por otro lado, la figura de Nemesio Oseguera Cervantes sigue siendo el punto central de esta estrategia. Aunque no se logre una captura directa,
debilitar su entorno puede tener efectos indirectos en su capacidad de operación. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que estos líderes suelen contar con múltiples capas de protección, lo que dificulta cualquier intento de afectación directa. El caso de Joana Oseguera también abre una discusión sobre el papel de las mujeres en las estructuras del crimen organizado. Lejos de ser figuras pasivas, en muchos casos participan activamente en distintos niveles de la operación. Sin embargo, su visibilidad suele ser menor, lo que las convierte en objetivos menos evidentes, pero estratégicamente relevantes. Finalmente, este bloque permite entender que la estrategia impulsada por Harfuch se mueve en un terreno complejo, donde los resultados no siempre son inmediatos ni fácilmente medibles. La extensión de operativos hacia redes cercanas representa una apuesta por un enfoque más integral, pero también implica enfrentar desafíos significativos en términos de eficacia, legitimidad y sostenibilidad. Así, la presión sobre el entorno de Joana Oseguera se convierte en un ejemplo de cómo la lucha contra el crimen organizado ha evolucionado hacia formas más sofisticadas, pero también más complejas. Es una estrategia que busca intervenir en lo visible y en lo invisible, en lo inmediato y en lo estructural, en un intento por modificar un equilibrio que, hasta ahora, ha demostrado ser profundamente resistente al cambio. La prolongación de los operativos impulsados por Omar García Harfuch contra los entornos vinculados a Joana Oseguera González no solo implica una estrategia de presión sostenida, sino que también revela los desafíos inherentes a mantener ese ritmo en el tiempo. La continuidad operativa se convierte en este punto, en uno de los factores más determinantes para evaluar el verdadero alcance de estas acciones. Sostener una estrategia de este tipo requiere algo más que operativos exitosos, implica recursos constantes, inteligencia actualizada y una coordinación institucional que pocas veces es perfecta. Cada intervención genera información, pero también consume capacidades. En ese equilibrio entre obtención de resultados y desgaste institucional se juega una parte importante del éxito o fracaso de la estrategia. Uno de los elementos más complejos es la fatiga operativa. Las fuerzas de seguridad, al enfrentarse de manera continua a estructuras altamente adaptativas, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, deben mantenerse en un estado constante de alerta y evolución. Esto puede generar tensiones internas, errores acumulativos y, en algunos casos, vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por el propio crimen organizado. Al mismo tiempo, la prolongación de los operativos obliga a las organizaciones criminales a entrar en una lógica similar de resistencia. Lejos de desaparecer, estas estructuras tienden a transformarse. La presión sobre figuras cercanas como Joana Oseguera puede llevar a una mayor descentralización, donde las funciones se distribuyen entre más actores para reducir riesgos. Este proceso, aunque puede debilitar el control central, también puede hacer más difícil la intervención estatal. La figura de Nemesio Ceguera Cervantes sigue siendo el eje alrededor del cual giran estas dinámicas. La imposibilidad de capturarlo directamente ha llevado a estrategias indirectas, como la presión sobre su entorno. Sin embargo, este enfoque también tiene límites claros mientras el liderazgo central permanezca intacto. La organización mantiene una capacidad significativa de regeneración. Otro aspecto clave es el impacto político de la continuidad operativa. Las estrategias de seguridad no se desarrollan en el vacío, están sujetas a cambios de gobierno, prioridades y contextos. Mantener una línea de acción coherente a lo largo del tiempo es uno de los mayores retos. En este sentido, la figura de Harfuch representa un intento de dar continuidad a un modelo basado en inteligencia y precisión, pero su sostenibilidad dependerá de factores que van más allá de su control directo. En el ámbito social, la prolongación de estos operativos puede generar efectos acumulativos. En algunas comunidades, la presencia constante de acciones de seguridad puede ser percibida como una mejora, en otras, como una fuente de tensión. La relación entre el Estado y la sociedad se convierte en un elemento central, ya que, sin un cierto nivel de confianza, la efectividad de cualquier estrategia se ve limitada. Además, la dimensión económica no puede ignorarse. Las organizaciones criminales como el CJNG no solo operan en el ámbito del narcotráfico, sino que han diversificado sus fuentes de ingreso. Esto les permite sostener sus operaciones incluso bajo presión. En este contexto, la intervención en redes financieras vinculadas a figuras cercanas cobra aún más relevancia, ya que apunta a uno de los pilares de su funcionamiento. La cooperación internacional también juega un papel cada vez más importante. La presión sobre estas estructuras no es exclusiva de México.
y la colaboración con otros países puede ampliar el alcance de las acciones. Sin embargo, esta cooperación también introduce nuevos desafíos, como la necesidad de coordinar intereses, compartir información de manera efectiva y manejar las implicaciones políticas de estas alianzas. A medida que se prolonga la confrontación, surge una pregunta fundamental. ¿Cuál es el objetivo final? Si bien debilitar las estructuras criminales es un paso necesario, la experiencia ha demostrado que estas organizaciones pueden regenerarse. Esto plantea la necesidad de complementar las acciones operativas con estrategias más amplias, que aborden las condiciones que permiten su existencia. En este sentido, la presión sobre el entorno de Joana Oseguera puede verse como una parte de un esfuerzo Mayo-R, pero no como una solución completa. La complejidad del problema exige respuestas igualmente complejas, que integren dimensiones sociales, económicas e institucionales. Finalmente, este bloque subraya que la lucha contra el crimen organizado es, en esencia, una carrera de resistencia. Tanto el Estado como las organizaciones criminales se adaptan, aprenden y evolucionan. La ventaja no es permanente, y cada avance puede ser contrarrestado con el tiempo. Así, la estrategia de Harfuch, al extender y sostener operativos contra redes cercanas al poder criminal, representa un intento de inclinar ese equilibrio. Sin embargo, su éxito dependerá no solo de la intensidad de las acciones, sino de su capacidad para mantenerse en el tiempo, adaptarse a nuevas condiciones y articularse con una visión más amplia de seguridad y justicia. Al analizar la continuidad y expansión de los operativos impulsados por Omar García Harfuch contra redes vinculadas a Joana Oseguera González, se vuelve inevitable proyectar el análisis hacia el futuro. Más allá de los resultados inmediatos, lo que está en juego es la capacidad del Estado para sostener una estrategia que, por su propia naturaleza, exige adaptación constante frente a un adversario igualmente dinámico. Uno de los elementos más relevantes en este horizonte es la evolución tecnológica. Tanto las autoridades como las organizaciones criminales han incorporado herramientas digitales en sus operaciones. El uso de comunicaciones cifradas, sistemas de vigilancia propios y mecanismos sofisticados de lavado de dinero plantea nuevos desafíos para la inteligencia estatal. En este contexto, la presión sobre redes cercanas no solo debe ser física o financiera, sino también tecnológica. El Cártel Jalisco Nueva Generación ha demostrado una notable capacidad para adoptar estas innovaciones. Esto implica que cualquier estrategia dirigida a debilitar sus estructuras debe anticipar sus movimientos y adaptarse con rapidez. La ventaja tecnológica en este sentido puede ser temporal y requiere una inversión constante para mantenerse. Por otro lado, la figura de Nemesio Oseguera Cervantes seguirá siendo un factor determinante. Mientras su liderazgo permanezca vigente, las acciones contra su entorno, incluyendo a su hija, funcionarán como mecanismos indirectos de presión. Sin embargo, el eventual relevo generacional dentro de la organización podría cambiar las dinámicas actuales, abriendo nuevos escenarios que las autoridades deberán interpretar con rapidez. La posible consolidación de nuevas figuras dentro del CGNG también plantea interrogantes. En muchas organizaciones criminales, la presión externa acelera procesos internos de sucesión o fragmentación. Esto puede derivar en escenarios de mayor violencia, especialmente si surgen disputas por el control. En este contexto, los operativos contra redes cercanas pueden tener efectos que van más allá de lo previsto inicialmente. Desde el punto de vista institucional, el futuro de esta estrategia dependerá en gran medida de su capacidad para integrarse en políticas más amplias. La seguridad no puede sostenerse únicamente en operativos, por más precisos que sean. Es necesario fortalecer sistemas de justicia, combatir la corrupción y generar condiciones que reduzcan la dependencia de ciertas comunidades hacia economías ilícitas. La dimensión social, nuevamente, adquiere relevancia. Las comunidades donde estas organizaciones tienen presencia no son simples escenarios pasivos. Son actores que influyen y son influidos por las dinámicas del conflicto, la percepción de legitimidad del Estado, la confianza en las instituciones y las oportunidades económicas disponibles son factores que pueden inclinar la balanza en uno u otro sentido. En este sentido, la presión sobre figuras como Joana Oseguera puede interpretarse como parte de una estrategia que busca romper la normalización de ciertos vínculos entre lo legal y lo ilegal. Sin embargo,
Este objetivo requiere tiempo y consistencia, así como una narrativa que logre conectar con la realidad de las personas afectadas. Otro aspecto importante es la cooperación internacional. El combate al narcotráfico seguirá siendo un tema central en la relación entre México y otros países, particularmente Estados Unidos. La información obtenida a través de operativos como los dirigidos al entorno de Aschegara puede fortalecer esta cooperación, pero también generar tensiones si no se manejan adecuadamente las expectativas y los resultados. La figura de Harfuch en este escenario representa un modelo de gestión que apuesta por la inteligencia y la precisión. Su continuidad o eventual transición dentro del aparato de seguridad también influirá en el rumbo de estas estrategias. La consistencia en el liderazgo es un factor clave para mantener la coherencia de las políticas implementadas. A largo plazo, la pregunta central sigue siendo la misma. ¿Puede una estrategia basada en la presión constante sobre redes cercanas debilitar de manera significativa a organizaciones como el CJNG? La respuesta no es sencilla. Si bien este enfoque puede generar desgaste y limitar ciertas capacidades, no garantiza por sí solo una transformación estructural. Finalmente, este bloque permite cerrar el análisis con una visión más amplia. La lucha contra el crimen organizado en México no es un problema que pueda resolverse con una sola estrategia o en un periodo corto. Es un proceso complejo, donde cada acción tiene múltiples consecuencias y donde el equilibrio entre Estado y las organizaciones criminales está en constante cambio. La extensión de operativos hacia el entorno de Joana Oseguera, bajo la conducción de Harfuch, es un ejemplo claro de cómo esta lucha ha evolucionado hacia formas más sofisticadas. Sin embargo, también evidencia que el camino hacia una solución es largo y está lleno de desafíos. Así, el futuro de esta estrategia dependerá no solo de la capacidad operativa, sino de la visión integral que logre articular. En ese equilibrio entre acción inmediata y transformación profunda, se definirá en gran medida el rumbo de la seguridad en los próximos años.